Eran tiempos de corrupción, codicia y servilismo. No solo la élite se sentía insegura en su posición, incluso los oficiales de menor rango competían para realizar actos serviles y execrables. Apenas una década después de la muerte de Augusto, la dinastía que había fundado le fallaba a Roma. El ya anciano Tiberio no quería o no podía poner fin a las purgas. ¿Dónde estaba Tiberio cuando los juicios, persecuciones y otras atrocidades tenían lugar a finales de su reinado? Es difícil de decir. Se había alejado de la ciudad porque estaba cansado de la capital y de su política. Tal vez tuvo conocimiento de algunos de los juicios que tuvieron lugar, aunque puede que no supiera nada. Es posible que hubiera sido engañado. ¿Cómo saberlo? Es muy difícil decirlo. En el año 26, asqueado y sintiéndose inseguro, Tiberio dio la espalda a Roma y se retiró a la isla de Capri, un aislado refugio que le ofrecía seguridad ante sus enemigos y diversión a su atribulada mente. Una vez en Capri, preparó salones para sus deseos más depravados. En una de las 12 villas de los acantilados, Tiberio buscó consuelo en la astrología, el vino y, según Suetonio, su chismoso biógrafo, en toda clase de desenfrenos. Se procuraba grupos de chicas y chicos conocidos por su inventiva sexual. Realizaban sus depravados actos ante él para despertar su dormido deseo. Decoró las habitaciones con pinturas eróticas, estatuillas y pornografía egipcia, para que supieran lo que se esperaba de ellos. Solo Sejano podía acceder regularmente al recluido emperador. Después de la muerte del único hijo de Tiberio, solo Sejano gozó de la confianza del emperador. En Roma asumió todos los poderes de su patrón ausente y gobernó con creciente autonomía. Parece que Sejano pretendía usurpar todo el poder del emperador. Sejano había maquinado claramente para ocupar el lugar del emperador. No hay duda alguna. Y había orquestado campañas contra miembros de la familia imperial. Es muy difícil saber cuál fue la causa de su ruina, porque no tenemos ningún relato completo de los hechos. En el año 31, los acontecimientos dieron un giro sorprendente. De repente, Sejano perdió el favor de Tiberio y este acogió a Calígula, el único miembro superviviente de la familia imperial. Tiberio llamó a Calígula a Capri. Luego envió un mensaje secreto al Senado condenando a Sejano. El historiador Casio Dio narra la historia como se la contaron a él. Al amanecer, el agente del emperador subió por la colina donde el Senado estaba reunido en un templo de Apolo. Encontró a Sejano fuera. Le consoló con mentiras, diciéndole que estaba a punto de ser nombrado sucesor del emperador. Exaltado, Sejano entró corriendo en el templo. Mientras el agente del emperador desaparecía discretamente, la carta de Tiberio estaba siendo leída en voz alta. Línea tras línea condenaba a Sejano. Lentamente los senadores se fueron alejando de él. El presidente del Senado llamó a Sejano, pero este no obedeció, porque nunca había cumplido órdenes. Fue llamado una segunda y luego una tercera vez. Luego, el presidente le dijo: Sejano, ven aquí. Este respondió desconcertado: ¿me estás llamando a mí? A él, a quien habían adorado, ahora ordenaban su ejecución. Sejano fue estrangulado y su cuerpo arrojado al río Tíber. En una época de emperadores, la violencia era el único recurso de los ofendidos y la brutalidad acechaba muy cerca de la superficie. Lo que podemos deducir de la caída de Sejano es que nadie estaba seguro en la corte. Era una forma de gobierno reservada.
Personajes sin escrúpulos perseguían el poder porque ambicionaban ejercerlo, pero nadie podía estar seguro ni controlando ese poder. El emperador podía golpear a cualquiera sin previo aviso. Tiberio continuaba gobernando desde Capri. Todos sus rivales habían sido destruidos, pero también la posibilidad de garantizar la sucesión. En sus últimos años, Tiberio, cansado y distante, sabía que su único sucesor con vida era Calígula. Al oficial al mando de los impuestos. Ya han pasado casi 2 años desde que Apolonio se fue con mi dote y me dejó con una niña que concebimos en la mayor pobreza. A pesar de que con frecuencia los emperadores se deshacían de sus enemigos políticos, millones de personas anónimas de todo el imperio llevaban una vida menos azarosa. Pagaban sus impuestos, luchaban por mantener a su familia y cuando surgía algún problema, acudían a los administradores romanos en busca de ayuda. Mi marido ha viajado en barco hasta Alejandría y allí se ha unido a otra mujer. Le ha dicho a su padre que venda nuestra casa. Ya que ni siquiera tengo para comer, te ruego que le ordenes que se presente ante ti y le obligues a devolverme la dote para cubrir las necesidades de la vida. Muchos vivían al borde de la ruina. En pueblos y ciudades, en Egipto, Italia y por todo el Mediterráneo, tenían que soportar calles sucias, distintas enfermedades y una hambruna recurrente. Los emperadores intentaban aliviar los sufrimientos ofreciendo grano gratis a 250.000 de romanos, pero ni siquiera eso era suficiente. Para muchos de los pobres anónimos, alimentar a sus familias era una tarea imposible, especialmente en la provincia romana de Judea, el actual Israel. Allí, en la franja desértica del imperio, la seca tierra daba unas pobres cosechas y los impuestos romanos se sumaban a la carga. Los judíos de Judea eran fervientemente religiosos. Entre ellos había una familia originaria de un pueblo cercano al mar de Galilea. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo, y todos fueron a empadronarse, cada uno en su ciudad. Mucho antes del ascenso de Tiberio al poder, Augusto había ordenado un censo. Era una tarea enorme. Desde la Galia a Egipto, desde Asia a Judea, millones se registraron ante los oficiales romanos. Y José también fue de la ciudad de Nazaret en Galilea para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. José era un carpintero judío. Si el nacimiento de su hijo llamó la atención de Roma, solo fue como un mero dato estadístico. Pero Jesús, que fue creciendo ayudando a su padre en su oficio, dejaría un legado más perdurable que el de Augusto. Un legado que fue posible gracias a la extraordinaria agitación del siglo I. En ese rincón del imperio, en ese momento de su historia, Judea era presa de la agitación. La población se había dividido en facciones hostiles. Predicadores y profetas deambulaban por la campiña atrayendo a la emocionada muchedumbre. A la edad de 30 años, Jesús se unió a uno de esos grupos y fue bautizado en el río Jordán. Muy pronto Jesús empezó a predicar. Al igual que otros predicadores de su época, iba de pueblo en pueblo, llevando su mensaje a las casas y las sinagogas de los pobres de Judea. Nadie puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os inquietéis por lo que habéis de comer o de beber, ni por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que